seguimos en La Mira y ahora estamos con nuestro compañero, el politólogo Diego Luján. Diego. Hola, Gabriel. ¿Todo ¿Cómo bien? andás? Muy bien. Contaban de un senador que cada vez que le tocaban el hombro decía, lo suyo ya sale, lo suyo Sí. ya está caminando. Es parte de la tradición, no únicamente, pero de lo que los legisladores hacen. Por eso hoy quería hablar más que nada de eso, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los legisladores? ¿Cómo representan? ¿Cuáles son las funciones que cumplen, además de las obvias? ¿Cómo hacen para cumplir efectivamente con esas funciones? Básicamente motivado por la conversación privada que se difundió entre la vicepresidenta, que es legisladora, y un ciudadano, en donde se le pedía a la vicepresidenta Beatriz Argimón que de algún modo facilite un trámite que estaba trancado en este caso en la Intendencia de Montevideo, pero es un asunto bastante habitual en la vida cotidiana de los legisladores. Entonces, a partir de ahí me pareció interesante tratar de ver un poco a partir de ciertos datos qué es lo que los legisladores hacen, ¿no? Porque básicamente el poder legislativo tiene algunas funciones que son bastante obvias. En primer lugar, legislar, ¿sí? Modificar, elaborar leyes, pero además controlan el Poder Ejecutivo. Hay una serie de instrumentos como el llamado a comisión, el llamado a sala, las interpelaciones, pedidos de informes, etcétera, ¿no? Es decir, la función de control también reside en el Parlamento. Pero además y sobre todo los legisladores representan, son representantes. Ahora, decir que representan implica abrir una puerta enorme, ¿no? Porque las formas en las que se entiende la representación política, para la ciencia política, la teoría de la representación es un abismo teórico, ¿no? Porque bueno, decir que representan es bastante entendible, pero ¿qué representan y cómo? Representan sus propias creencias a título personal de los legisladores, en ocasiones vemos que votan conforme a esas creencias, representan a los ciudadanos que los votaron, representan a todos los ciudadanos, a las ideologías de los partidos que los llevaron hasta ahí, sobre todo en Uruguay, en donde los legisladores llegan únicamente a través de partidos al Parlamento, representan a sus distritos, ¿sí? A sus respectivos departamentos, en el caso de los diputados, en fin. Quiero aprovechar que existen, por suerte, datos de encuestas a legisladores. Hay al menos dos encuestas importantes al respecto, de las cuales voy a presentar algunos datos. La primera de ellas, la Universidad de Salamanca, a través del Instituto de Iberoamérica. ¿Hay un gráfico ya sobre eso o no? Hay un gráfico que podemos ir viendo la primera de las placas, si se puede, en donde le preguntan a los legisladores, en este caso, para la última legislatura completa, es decir, aquella que tuvo lugar entre 2015 y 2020, eso precisamente, ¿no? En su labor legislativa actúa en función de lo que los votantes le piden o de sus propias creencias, ¿sí? Es decir, ¿qué tipo de representación tienen en cuenta a la hora de actuar? Y como vemos allí, una inmensa mayoría de los legisladores, el 71% de ellos, responde que actúa legislativamente en función de lo que ellos consideran que es mejor para sus votantes. Y apenas un 13% actúa en función de lo que los propios votantes le están pidiendo, ¿sí? Y bueno, hay un 16% que actúa en base a ambas cosas. Pero cuando la opción está abierta a decir, yo tengo en cuenta las dos cosas, sin embargo, un 71% de los legisladores dicen actuar en función de sus propias creencias acerca de lo que es bueno, ¿sí? Esto implica una visión sobre la representación, implica que los legisladores no desconocen lo que los votantes quieren, no desconocen lo que sus distritos y sus partidos quieren, pero priorizan en su labor cotidiana sus propios sistemas de creencias, ¿sí? Sean filosóficas, religiosas, morales, ¿sí? Hay una segunda placa de la misma encuesta y para la misma legislatura que les pregunta en este caso a los legisladores cuáles son las características que consideran que tiene que tener una mejor representación, ¿sí? que asegure una mejor representación. Y aquí es importante distinguir el concepto de representación descriptiva. Hay una idea según la cual los legisladores tienen que de algún modo copiar las características sociodemográficas de los representados, ¿sí? Es decir, una idea de que los representantes tienen que parecerse sustantivamente a los representados. Sin embargo, lo que vemos en esta pregunta es que apenas un 13% de los legisladores creen que es importante compartir características sociodemográficas con los representados. Es más importante para los legisladores, un 38% dice que es más importante compartir una ideología, con independencia de que los legisladores
crean que son parecidos a quienes están representando. Y esto también dice mucho sobre la representación, ¿sí? Quiere decir que se rompe ese vínculo automático que uno podría llevar a creer que, por ejemplo, las personas educadas representan a las personas educadas, la gente rica representa a los ricos, ¿sí? Y no, en realidad lo que vemos es que para la última legislatura, al menos, los legisladores creen que representan mejor a los ciudadanos si comparten una misma ideología, ¿sí? Aquí obviamente el rol de los partidos está bastante presente y queda en un segundo lugar la representación de tipo descriptivo. Pero lo más llamativo y lo más interesante es que casi la mitad, un 49% de los legisladores, creen que la clave de una buena representación reside en proporcionar bienes y servicios a los electores. ¿Qué quiere decir proporcionar bienes y servicios? Una suerte de representación particularista, ¿no? Lograr que los electores accedan a ciertos bienes y servicios o facilitarles el acceso a ciertos bienes y servicios que forman parte, digamos, de algún modo de la provisión estatal de estos bienes y servicios. Hace unos años era como característico el pedido del teléfono, ¿no? La línea telefónica, contar con la tarjeta hace muchos años ya de esto, de un legislador, abría muchas puertas, desde trámites en el Estado, lograr viabilizar un conjunto de asistencias que el Estado tenía, pero que no llegaban necesariamente. Tengo la sensación de que se ha ido perdiendo eso, ¿no? Bueno, sí, se ha ido perdiendo, pero fíjate que aún así, en la última legislatura que terminó en el mes de febrero, la mitad de los legisladores consideraba que una buena representación consistía básicamente en la provisión de esos bienes y servicios a los electores, por encima de otras consideraciones como, por ejemplo, compartir características sociodemográficas, ¿sí? Eso es en España. No, todo esto es en Uruguay. La encuesta es llevada a cabo por la Universidad de Salamanca. Ah, pero son datos de... Son legisladores de Uruguay. De Sí, la Universidad de Salamanca lo que hace es, a través del Instituto de Iberoamérica, hacer encuestas desde mediados de los 90. Del principio que estaba... No, bueno, es una buena aclaración. No, todo esto es sobre Uruguay, ¿sí? Sobre el poder legislativo y los legisladores uruguayos. Y es una encuesta, esta última que presenté, muy actual. De hecho, es sobre la última legislatura completa. ¿Y esta que estamos viendo? Bueno, esta tercera gráfica lo que muestra, y aquí sí, a través del tiempo, porque por suerte esta pregunta estuvo presente en todas las olas que esta encuesta se llevó a cabo, es decir, desde el año 1995 hasta aquí, las 5 legislaturas, le preguntan a los legisladores qué grado de importancia le concede a conseguir recursos para su departamento, ¿sí? Es una buena forma de ver cuán orientados están a su distrito los legisladores. Esto es particularmente importante para los diputados, claro, ¿no? Porque obviamente, y en particular en el interior, porque, a ver, en Montevideo o en distritos relativamente grandes, Montevideo, Canelones, Maldonado, donde se eligen muchos legisladores, muchos diputados, la relación de los ciudadanos con el diputado es una relación mucho más impersonal, claro, está mucho más mediada, claro, por la forma de acceso, que son listas partidarias, que son lo que en ciencia política se llama listas cerradas y bloqueadas, donde los partidos tienen el monopolio del armado de esas listas. Eso se da naturalmente, pero también políticamente tiene sentido porque son representantes departamentales, ¿no? La elección es departamental. La elección es departamental, es decir, la asignación es nacional, pero luego tiene una lógica departamental, y en particular en muchos departamentos del interior se eligen el mínimo constitucional, que son 2 diputados, aun cuando no lleguen al cociente. Y eso, digamos, reconocen ahí en la otra encuesta del 50% algo que no está bien visto. Claro, hay como una visión según la cual los legisladores no deberían proveer de esos mecanismos de facilitación personales, ¿no? Obviamente que esto no quiere decir que los legisladores solo hagan eso, pero que los legisladores, al menos en esta última legislatura, le asignan una importancia muy fuerte a esa provisión y a los mecanismos de facilitación a individuos particulares, es una cosa notoria y que vamos a ver más en el cuarto gráfico. Pero en esta tercera placa, si podemos ver la siguiente, vemos que siempre es la anterior a esa, perdón, la número 3, donde le preguntan el grado de importancia que le concede a buscar recursos para sus departamentos. Sí. Vamos a ver que desde el 95 hasta el 2020, sistemáticamente la barra celeste marca que
los legisladores siempre le asignaron una máxima importancia, mucha importancia, a esa tarea de conseguir recursos para su departamento. Y esto tiene que ver con conseguir obra pública, ¿sí? Con conseguir inversiones, por ejemplo, conseguir distintos tipos de recursos para sus departamentos. Quiere decir que los legisladores están parcialmente orientados a sus distritos. Y por último, la última placa muestra... esto proviene de otra fuente, hay un convenio entre el Instituto de Ciencia Política de la UDELAR y el Poder Legislativo. Me estoy basando aquí en un trabajo de Juan Andrés Moraes, un colega que ha estudiado la representación de los legisladores, y tenemos datos para 2 legislaturas, ¿sí? La legislatura del 2005 al 2010 y la del 2010 al 2015. Esta última todavía no está procesada. Le preguntan a los legisladores cuáles son los motivos por los cuales los individuos particulares se entrevistan con los legisladores. Y vemos que allí, tanto en el 2005-2010 como en la legislatura del 2010 al 2015, la mayoría de los individuos particulares que se entrevistan con los legisladores lo hacen motivados por obtener facilidades para un trámite con el Estado, ¿sí? Que es precisamente aquella idea que originó esta columna sobre la conversación de la vicepresidenta con el ciudadano que le pedía facilitar un pago. Esto es normal, los legisladores lo hacen todo el tiempo, atienden a individuos particulares, legislan, controlan, representan a intereses agregados, pero también llevan adelante funciones de representación particular. Esto es un hecho que surge de las encuestas. ¿A vos te parece que está bien? Yo pienso que sí. A ver, más allá de que esté bien o que esté mal, es una tradición y es parte de la respuesta que los legisladores tienen que darle a los ciudadanos. Es decir, la representación no se agota necesariamente en una representación de tipo descriptivo. Ya vimos que para los legisladores es un asunto importante, pero no es el más importante. Tampoco se agota en la representación distrital, ¿sí? Los diputados representan a sus departamentos, pero no únicamente. Lo que quiero mostrar con esto es la complejidad y la diversificación que los legisladores tienen de distintas claves de representación, desde representaciones de carácter nacional e ideológico, de política nacional, de alta política, hasta representación de tipo particular, de individuos que le van a pedir un trabajo, de individuos que le van a pedir asistencia alimentaria, asistencia médica para ellos o para su familia, individuos que le van a pedir que hay un camino vecinal que no da paso, que hay una escuela rural que no tiene acceso al agua potable, y todas esas son demandas que se colocan sobre los legisladores y que los legisladores sistemáticamente atienden y en la medida de lo posible viabilizan. A mí me parece que sacarle ese mote de que esto es una especie de contacto espurio entre el legislador y el ciudadano me parece que es importante y ayuda a echar luz sobre lo que los legisladores hacen todos los días. Muy bien, está muy bueno, Diego. Muchísimas gracias. Bueno, encantado. Nos vemos en la próxima semana o la otra, como siempre. En algún momento... Cuando sea, estaré aquí. Bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos la semana próxima. Que pasen bien.